Muy buenas a todos. Nosotros somos el equipo 4 y nuestro tema es la conexión de base de datos a un archivo en PHP. Los integrantes del equipo es Lilian Llamada, Alexis Aguilar, Eduardo Gallegos, Carlos Martínez y su servidora Ami Soto. En este video podrás conocer la función MySQL Connect, cómo verificar su conexión, cómo agregar, eliminar o actualizar datos de una base de datos desde un archivo PHP, así como la función MySQL Close. Y al final tendremos una pequeña conclusión que la dará nuestra compañera Lilian Llamada. Espero que disfruten el video y aprendan mucho. Nosotros utilizamos la función MySQL Connect cuando queremos conectarnos o reutilizar una conexión a un servidor de MySQL. Para eso tenemos que usar el siguiente código. En la primera parte del código se pone el servidor, el nombre de usuario, la contraseña y el nombre de la base de datos. En este caso estamos usando uno que es local, entonces ponemos localhost. Después vemos que el usuario se llama Educate. Después tenemos que ingresar la contraseña y para finalizar tenemos que ingresar el nombre de la base de datos a la cual queremos acceder y en la cual vamos a estar trabajando, ya sea ingresando, eliminando o actualizando algunos datos de la misma. En esta primera parte nosotros le estamos dando a las variables la información de nuestra base de datos, pero la conexión realmente se hace con el comando MySQL Connect. Y el código es así. Primero escribes MySQL Connect, después entre paréntesis pones todos los parámetros que va a recibir, en este caso es el servidor, el usuario, la contraseña y el nombre de la base de datos. Después nosotros tenemos este pequeño comando que dice or die, que quiere decir o muere, que en este caso quiere decir que si está mal la conexión o hay algún fallo, simplemente va a dejar de conectarse y nos va a marcar este error que dice conexión fallo por el siguiente error. Y esta última línea nos va a decir cuál es el error por el cual nuestra conexión a la base de datos no fue exitosa. Mi nombre es Liliana Elizabeth Llamada Ibarra y yo les voy a explicar la verificación de una conexión a base de datos desde PHP. Bueno, PHP proporciona la función MySQL Connect aquí para abrir una conexión a la base de datos y también nos proporciona la opción de MySQL Close y esta es para cerrar la conexión previamente abierta. Es importante saber si esta conexión está siendo ejecutada exitosamente o no, porque de eso depende nuestro trabajo. Así que a continuación les voy a mostrar cómo saber si tu base de datos está correctamente conectada hacia tu código. Bueno, aquí tenemos esta línea de código en la que, pues previamente mi compañera Ami ya explicó, en la que se realiza la conexión. Ahora, nosotros para saber si está siendo conectada o no, vamos a crear un pequeño if, el cual en la condición vamos a poner que este signo aquí de exclamación significa error. O sea, si la variable conexión que ya tenemos aquí nos marca error, nos va a lanzar un eco que nos diga que no se puede conectar a la BD, o sea, un simple mensaje que nos va a decir que no se pudo conectar. Pero si no marca error, nos va a mandar un mensaje que nos diga que la conexión ha sido exitosa. Una vez que tengamos nuestro código, nos vamos a meter a la URL en donde este se encuentra, o sea, en nuestro localhost. Y aquí, ya si está correcto, pues nos dirá este mensajito de que la conexión es correcta. Pero si no es correcto, pues podemos poner algo para que, si los datos están incorrectos y no se realiza la conexión, por ejemplo aquí, nos aparecerá que no está funcionando y nos aparecerá el mensaje de que la conexión está fallando. Bueno, pues ahora vamos a pasar a la parte en la cual vamos a ver cómo vamos a ingresar datos dentro de una base de datos que ya está existente. Cabe resaltar que para este proceso ya tenemos que tener una base de datos ya existente, pero es bastante simple trabajar con una en el caso de que estemos utilizando SQL. Como en nuestro caso, vamos a utilizar MySQL MyAdmin, pues el proceso es bastante simple, ya que no es necesario hacerlo manualmente, sino que hay opciones por medio de botones que nos facilitan aún más el trabajo.
Ahora bien, como nosotros no lo haremos directamente con el uso de MySQL MyAdmin, sino que haremos uso de PHP y del método POST que hemos estudiado previamente, pues vamos a aplicar un código que mezcla PHP, HTML y un poco de JavaScript. La principal función que tiene es que vamos a agregar datos dentro de una tabla. Los campos ya están predefinidos y de hecho existe otra opción para poder agregar más campos, pero no entraremos en esos detalles, sino que simplemente veremos cómo podemos hacer para ir llenando los campos de dicha tabla. Para lo cual es importante resaltar que junto con el comando insert into hay que especificar cuál es el nombre de la tabla a la cual queremos ingresar los datos y posteriormente tenemos que agregar la palabra values, en la cual vamos a poner en el orden en el cual se encuentran los campos los datos que queremos colocar. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso de que tengamos el orden del campo nombre y posteriormente apellido, cuando queramos ingresar un valor a dichos campos, deberemos de agregarlo en ese orden. Esto quiere decir que, por ejemplo, si lo hiciéramos al revés y pusiéramos, no lo sé, José Gutiérrez, pero al momento de aplicar estas funciones pusiéramos Gutiérrez y después José, no se van a identificar como cada uno con el orden de campo que existe. Entonces en el nombre aparecería Gutiérrez y en el apellido aparecería José. Así que es importante tener en cuenta cuál es el orden de los campos establecidos dentro de la tabla. A continuación vamos a ver un ejemplo de la sintaxis con la cual hace uso esta función en SQL. Como ya mencionamos, esto es dentro de MySQL MyAdmin, así que estos mismos botones que podemos ver aquí, pues nos facilitarían el ingresar todo el comando. Pero en sí, como ya mencioné, simplemente se compone de la oración insert to, punto de la tabla, que en este caso lo pusimos insertar, y la palabra values. A continuación, los campos que aquí podemos encontrar, o columnas, que contiene dicha tabla. En este caso, como las columnas están ordenadas como nombre, apellido y la comunidad favorita, deberemos de ingresar los datos en dicho orden para que aparezcan correctamente. Como podemos ver aquí, que pues dice Pedro Gutiérrez y Albóndigas, que corresponde a cada uno. Aquí pues estamos trabajando de manera sencilla con datos que son todos tipo varchar, por lo que no habría problema más allá de la logística en el caso de que nos equivocáramos al momento de ingresar algún dato. Pero en caso de que alguno de estos datos no fuera tipo varchar y fuera, por ejemplo, integer, habría un problema, ya que no corresponde al tipo de dato que debería ingresarse y por lo tanto marcaría un error al momento de realizar dicho proceso. A continuación, como ya vimos, pues ya se queda un poco claro cómo sería el proceso o cómo sería la función que deberíamos de aplicar para poder realizar el insertar datos dentro de una tabla. Pero como estábamos trabajando con PHP y a la par con JavaScript, pues vamos a ver cómo se aplicaría en un código de estos y no simplemente en SQL. Aquí ya tenemos creado un código con el cual pues estamos trabajando con un archivo en común que sería conexión PHP, que lo único que hace simplemente es establecer conexión con un servidor o con este caso con una base de datos ya existente de SQL, para lo cual necesitamos tener instalado ya sea el XAMPP, ya sea el WAMP o ya sea el MAMP, dependiendo del dispositivo, el sistema operativo del dispositivo con el que estés trabajando. En este caso, simplemente se trata de establecer variables en las cuales identificaremos el server en el que vamos a trabajar, que en este caso sería local, el nombre del usuario que va a entrar, que lo tenemos predefinido, o en este caso lo tenemos predefinido como root, la contraseña, que en este caso dejamos vacía, y la base de datos a la cual queremos acceder por medio de tanto PHP como MySQL MyAdmin. Ya simplemente sería hacer uso de la función MySQL connect, ingresar todos estos datos como aquí se muestra, y en el caso de que hubiera un error, cosa que no sucede, pues marcaría el siguiente mensaje, que es que la conexión falló, seguido del tipo de error que se presentó. Ahora sí, trabajaremos con otros dos archivos que, aunque este menciona que también es PHP, pues más que nada con este únicamente trabajamos con HTML y es simplemente para hacer un pequeño formulario sobre los datos que queremos ingresar a la base de datos, más específicamente a la tabla en cuestión. Aquí pues ya estamos llamando la conexión de la base de datos que previamente se explicó y estamos haciendo uso de un form que tiene el método post para que en estos inputs pues los datos que se ingresen sean por medio de PHP llamados y almacenados. Entonces esto es bastante simple, lo único que tenemos que hacer es, ya tenemos pues los inputs
Aquí los valores dependerán de con qué base de datos y con cuáles registros se está trabajando, y pues por lo mismo se variará el tipo de input con el que se va a trabajar. En este caso trabajamos con 3 textos. Y aquí un dato importante, porque como vamos a trabajar con post, es fundamental el que establezcamos el name del input, ya que con esto vamos a diferenciar entre cada uno de los inputs que tengamos. Aquí en estos 3, pues cada uno se diferencia con que tienen un apelativo, una similitud con el tipo de dato o con el tipo de dato que se va a ingresar. Asimismo, dentro del mismo form deberemos de establecer un botón que sea de tipo submit, para que al momento de que ya estemos ingresando todos los datos, esto nos permita pasar a la siguiente etapa. En este caso, pues la siguiente etapa sería que se hará uso del action para llamar a insertar, que sería pues el otro archivo que tenemos, que como ya se mencionó antes, realiza la conexión de PHP con SQL, y a continuación, a partir del form y el post que habíamos establecido junto con los names, pues hace uso del mismo método post para que en las variables que aquí definimos se obtenga los datos que hayamos establecido en los inputs previos. Aquí, como ya podemos ver, pues en el input que dice nombre, apellido y comida favorita, hay una similitud en las mismas variables que estamos estableciendo, y aquí pues son los mismos names que acá establecimos, por lo que se hará la conexión automática. Y ya pues por último simplemente se va a hacer uso de, como ya vimos antes, el comando de insert into, que aquí pues no tiene pérdida, sería exactamente igual que como se establece con SQL, simplemente aquí lo establecemos como una variable más, en el cual nombramos como insertar, y entre comillas dobles, dato importante, comillas dobles, pues establecemos todo el proceso, y ya nada más lo que serían las variables que aquí definimos junto con el post serían ya entre comillas simples, y sin olvidar, importantísimo, el signo de peso. Una vez que ya se haga esto, pues si no hay ningún problema, se realizará este proceso con la base de datos, y los datos que hayamos tenido en los inputs serán perfectamente ingresados. Simplemente hace uso del método de connection que ya vimos antes y del método de insertar. Y pues una vez que ya se realizó con éxito la situación, ya se cierra la conexión haciendo uso del método de MySQL close. Se cierra la conexión que hayamos establecido para no mantener la base de datos abierta, porque eso nos puede dificultar. Y pues ya un pequeño mensaje que nos menciona que el proceso fue exitoso. En caso de que no se nos mencionara este mensaje, pues habría que ver qué parte de hacer esto o de esto hubo algún problema. Dato importante es que en el caso de que no establezcamos ningún valor para alguno de estos 3 inputs, pues quedaría como un espacio en blanco. Entonces en la tabla y en el registro que tengamos ahí se vería a la vez como un registro en blanco, debido a que no estamos ingresando un dato como tal, pero eso no causaría un problema. Sí causaría un problema, así como ya se dijo previamente, hubiera un error en el tipo de dato que se va a establecer. Por ejemplo, que aquí tuviéramos, en vez de que esto fuera text, que fuera un tipo de number, y que pues metiéramos algún tipo de texto o de carácter. Ahí habría un problema y nos lo marcaría desde el mismo PHP, y posteriormente a su vez con la conexión nos marcaría un error debido a que no se está estableciendo el tipo de dato correcto. Ahora vamos a pasar a ver el ejemplo en acción. Aquí podemos ver lo que sería pues lo que ya dijimos, el archivo HTML donde están los inputs con el form, el post, todo eso, y sería bastante simple. Simplemente pues tenemos estos 3 inputs y ponemos un nombre cualquiera para la persona, ¿no? Simplemente es de llenar esto con los datos interesados, y ya nada más le damos aquí donde submit, se realiza toda la acción, nos menciona que el proceso es exitoso, y por ejemplo aquí, que es antes de la actualización que acabamos de hacer, de la modificación, pues simplemente tenemos 2 registros. Y como acabamos de insertar un nuevo registro, pues aquí aparecerá, aquí está Marta Casas, que le gusta el batido. Es bastante simple. Hola, soy Eduardo Gallegos del grupo Sexto A, y hoy les voy a explicar sobre la extracción de datos de una base de datos usando PHP. Primero que nada, ¿para qué nos puede servir esto en el campo laboral o en futuros proyectos que tengamos? Bueno, el extraer datos se utiliza demasiado en el ámbito profesional en la programación, en especial en la programación web. Páginas que tú ves como Amazon, Facebook o YouTube
extraen datos todo el tiempo y los ingresan también todo el tiempo. Entonces, para que entiendan bien cómo funciona, voy a hacer una práctica ahora mismo. Ok, ya tengo lista aquí una base de datos que usé para un proyecto anteriormente. Entonces, los datos que vamos a extraer de nuestra base de datos van a ser de la tabla productos y vamos a extraer todos estos datos de estos campos, ¿ok? Ok, ya estamos en la parte de la programación en PHP. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a abrir unas etiquetas HTML. Ok, vamos a armar una estructura para nuestro objeto. Lo vamos a armar, por lo que veo aquí, estos campos tiene ID, nombre, descripción, imagen y precio. Pero lo que nos interesa es solo el nombre, la descripción, imagen y el precio. Así que son los únicos datos que voy a extraer. Así que para el nombre voy a poner un H1. Para la imagen voy a poner una etiqueta de imagen. Para la desk voy a poner una tarjeta de párrafo, no. Voy a poner un spam. Bueno, para la descripción se va a tener que poner una etiqueta de párrafo. Y para el precio una etiqueta de spam. Ok. Ya tenemos listo las estructuras de HTML. Ahora vamos a empezar a programar con PHP. Abrimos las dos etiquetas de PHP. Ahora aquí vamos a definir una variable. Yo la voy a llamar SQL, ustedes la pueden llamar como quieran, solo con que se pueda identificar. Y aquí vamos a colocar este método, que lo que quiere decir es que extraiga todo lo que esté en la tabla de productos. Después vamos a hacer otra variable. Yo lo voy a llamar ejecutar sentencia, solo para identificarla bien. Y este va a contener un método que es el MySQL query, que lo que va a hacer es que va a ejecutar la conexión, que por cierto se me olvidó explicar eso. Va a ejecutar la conexión, que la conexión la vamos a hacer por acá arriba. Ok, la conexión ya la explicó mi compañera Ami, así que vamos a hacerla rapidito. Hacer variable conexión. Sí, bueno, MySQL y lo tenemos por acá. Ok, localhost root, no tiene contraseña y la base de datos es proyecto. Perfecto. Entonces lo que va a hacer este método con la variable es que va a ejecutar la variable de conexión, que esa variable vale a este método, y va a ejecutar la variable de SQL que vale a este método, que va a traer todos los datos de la tabla productos. Ok, ahora vamos a hacer un while, que lo que va a hacer este while es hacer que los datos de nuestra tabla se impriman con este div, pero como si fueran varios divs puestos así, pero solamente con una etiqueta, con estas etiquetas de HTML, sin tener que estar copiándolas y pegando todo el tiempo. Entonces este while no lo vamos a cerrar acá, lo vamos a cerrar de este lado. Ok, entonces prácticamente se estaría cumpliendo la sentencia que diga aquí, se estaría cumpliendo esto, por así decirlo. Ok, ahora vamos a poner aquí, mientras la variable mostrar sea igual al método fetch array, dependiendo de lo que traiga la variable ejecuta sentencia, entonces va a ejecutar esto. Ok, ahora la siguiente, para que se puedan imprimir completamente los datos, ordenadamente, vamos a abrir una etiqueta de PHP, vamos a poner un echo, pero este echo va a traer la variable mostrar del campo nombre. Ok, y así nos vamos a ir. Ahora en la etiqueta imagen, como tengo las imágenes en una carpeta que se llama img, vamos a poner img guión y abrimos las etiquetas de PHP. Y vamos a poner lo mismo que acá, echo, va a imprimir la variable mostrar que traiga del campo imagen. Punto y coma, acá se me olvidó poner punto y coma. Ahora la descripción es lo mismo, echo trae la variable mostrar, va a enseñar la variable mostrar, pero del campo descripción. Creo que sí es del campo descripción, sí. Y ahora por último el precio. Aquí para seleccionar el precio lo vamos a poner así. Así luego las etiquetas de PHP, el echo, más de lo mismo. Mostrar.
y precio. Punto y coma. Ok, aquí no cerré bien la llave. Listo, vamos a verificar que no tengamos nada equivocado. Ok, ahora vamos a probar el programa. Vamos a poner localhost guión es práctica 1 y aquí es video.php. Ok, entonces aquí vemos que se imprime el H1 que tenemos acá, la imagen, la descripción y el precio. Vamos a hacer la imagen esta un poco más pequeño. Mm, 50. Listo. Entonces aquí están todos los datos de nuestra tabla. Bueno, eso sería todo de mi parte. Bueno, y ahora seguimos con lo que sería la función de actualizar una base de datos, para la cual pues aplicaríamos update set, que esto, en caso de que no lo apliquemos de manera correcta con las especificaciones necesarias, podría modificar ya sea uno, ya sea todos los registros de una tabla. Hay que mencionar que el update pues se debe de colocar junto a lo que sería el nombre de la tabla que queremos, en la cual queremos realizar el cambio, y set son los cambios que vamos a realizar, los registros que vamos a modificar. Un dato importante de aquí es que hay que utilizar de preferencia la condicional where. ¿Por qué? Porque la condicional where nos va a permitir trabajar con determinado tipo de datos o determinado tipo de, pues sí, de datos que ya estén ingresados en la tabla. Como ya se mencionó antes, si no utilizamos este condicional, pues se podrían llegar a modificar todos los datos que tengamos en una base de datos, y en caso de no contar con un respaldo, eso causaría pues un gran problema. ¿Para qué nos sirve la condicional where? Pues básicamente lo que vamos a hacer es poner una condicional, como su nombre lo dice, de qué cierto tipo de qué registros vamos a utilizar. Si la condicional where es que solo las personas que se llamen José van a ser cambiadas a ciertos datos de su registro, pues en eso se va a aplicar, porque es otro dato importante. No tenemos por qué modificar todos los datos del registro. Vamos a escoger qué datos del registro en sí podemos elegir. Ahora vamos a ver un ejemplo. Aquí pues la sintaxis es bastante simple, como yo mencioné, update sigue del nombre de la tabla, nuevamente estamos trabajando con la tabla insertar, y pues set es lo que vamos a modificar, que en este caso va a ser el apellido, que lo vamos a pasar a Pérez, y la comida que la vamos a pasar a tacos. Y la condicional es que solo se realice con las personas que tengan el nombre de Pedro. En caso de que no tuviéramos esta condicional, pues todos los registros que tuviéramos dentro de la tabla de insertar pasarían a tener el apellido Pérez y a tener la comida favorita tacos, porque no estaríamos incluyendo esto. En caso de que también incluyéramos nombre y Pedro junto con el set, pues ahí sí tendríamos bastantes datos que todos dirían exactamente lo mismo: Pedro, Pérez y tacos, sin que hubiera alguna diferencia, debido a que no hicimos uso de esta pequeña palabra reservada. Asimismo, esto pues es con SQL. En caso de que estemos trabajando con MySQL MyAdmin, pues es bastante más sencillo, porque aquí mismo podemos ver que tenemos un botón para update que automáticamente te pondría la sintaxis. Es un poco complicado de entender. ¿Por qué? Porque nos la menciona un poco distinto a como lo estamos mostrando aquí. También nos pone automáticamente el where, pero lo que nos pondría aquí sería valor, o value en inglés más bien, seguido de un número 1, y así sucesivamente dependiendo del número de columnas que tengamos. Esto, si no se conoce previo al tema de cómo funciona la sentencia update, pues podría causarnos ciertas dudas, ya que no es tan lógico como se esperaría. Pero pues esta sería la forma más correcta, la forma más ideal de trabajar. A continuación vamos a ver cómo se aplicaría esto si lo usáramos en un archivo que tuviera PHP y pues SQL. Aquí igualmente estamos trabajando con el archivo de conexión que nos va a realizar la activación, nos va a juntar pues con la base de datos que queremos utilizar. Nuevamente estamos hablando con la base de datos exposición 4, guión bajo 4, importante, guión bajo. No podemos usar espacios, también sería un problema, pero en sí sería exactamente lo mismo que como vimos en el ejemplo de insertar.
Simplemente tenemos que colocar qué tipo de server utilizaremos, qué usuario entrará, la contraseña y la base de datos que vamos a utilizar. Aquí pues sería bastante similar, como ya se dijo, a lo que teníamos en insertar. Nuevamente estamos trabajando con un form, un archivo, inicialmente con un archivo que, aunque es extensión PHP, solo va a contener lo que sería de un HTML, y pues igualmente contiene un form con el método post, y que en este caso con la función de action va a mandar llamar a otro archivo que tenemos como modificar. Este también con la extensión de PHP y que realizaría la función similar al de actualizar que vimos antes. Aquí la única diferencia en los campos que tenemos sería la función que cumplen, porque en sí sería exactamente lo mismo. Tenemos que especificar qué tipo de input vamos a utilizar. Nuevamente trabajamos con 3 tipos texto y pues hay que nombrarlos con un name, no con un ID, y hay que hacer las relaciones con un name. Con un ID nos causará problemas porque estamos trabajando con el post. Con el post debemos de centrarnos en el name. Aquí mantenemos los names que teníamos previamente, no hay ningún problema con eso porque son 2 archivos distintos, pero que en sí apelan a funciones bastante similares. Y aquí pues haciendo nada más referencia de qué representa cada ID, el nombre pues sería, va a hacer uso del where, que es, esto sería la condicional, qué nombre vamos a querer elegir para realizar los cambios, que en este caso sería cambiarle el apellido y la comida favorita. Pero en sí el nombre se mantendría porque sería la identificación con la cual diferenciaríamos los datos que queremos modificar. Nuevamente tenemos un input tipo submit para que una vez que los datos ya estén en orden, pues realice la acción de pasarnos a modificar. Y pues hablando de modificar, que sería lo más bien el archivo, sería exactamente similar a lo que veríamos con actualizar. Igualmente hace llamado de la conexión para realizar la base de datos. Nuevamente establecemos unas variables haciendo utilización del método post y de los names que establecimos en los inputs para poder así obtener sus valores y dárselos a ciertas variables. Aquí mantenemos pues el nombre de las variables, no hay ningún problema con eso. Y como ya vimos previamente, aquí está la sentencia como tal, la sintaxis, que tampoco tiene mucha diferencia a cómo se aplicaría normalmente en SQL. Y nada más la aclaración de que también hay que ponerlo como tal, toda la sentencia sobre comillas dobles y ya lo que serían únicamente los registros que vamos a cambiar, que en este caso tenemos como las variables, las ponemos sobre comillas simples. Igualmente, si no quisiéramos utilizar variables y quisiéramos establecer un dato fijo como que, no lo sé, todos se llamaran Juan en vez de una variable, igualmente se haría entre comillas simples. Y aquí una aclaración a lo que pasaba previamente en actualizar. Lo que serían los datos de apellido y de comida favorita, pues si los dejamos en blanco, similar a lo que pasa cuando insertamos unos datos, la columna dentro de igualmente se quedaría en blanco. Pero en caso de que el dato que estemos en blanco fuera el nombre, o pues en este caso es nombre, pero el dato que mantenemos en blanco sería la identificación con la cual se relaciona where, pues ahí simplemente no se aplicarían los cambios establecidos a ninguna de las columnas. ¿Por qué? Porque no estamos estableciendo qué es lo que debemos de diferenciar del resto. Si mantenemos nombre, pero nombre no tiene un valor como tal, pues entonces, como no hay ninguna columna que cumpla con no tener un nombre, a no ser que la haya, no podríamos tenerlo. Asimismo, si quisiéramos, no lo sé, cambiar el nombre, pues sería igual de sencillo. Simplemente agregaríamos aquí la función de nombre, así como lo tenemos aquí, la agregaríamos aquí en set y mantendríamos esta condicional, o podríamos cambiarla por una de estas. Si no queremos cambiar por ejemplo, el apellido, pues simplemente sería cambiar estos dos. Aquí en lo que sería que cambiaría el nombre que tenemos establecido antes, dependiendo del apellido que identifiquemos. Y pues poco más. Igualmente establecemos una variable que, haciendo uso de MySQL Query, pues nos tendría en cuenta la conexión que tenemos y el método de actualizar. Y una vez que se realice el cambio, simplemente sería de cerrar la base de datos, de cerrar la conexión con la base de datos, y nos mostraría nuevamente que el proceso fue exitoso. En caso de que no lo demostrara, pues ahí ya habría que ver qué nos está fallando. A continuación vamos a pasar a ver cómo sería
este campo. Como ya vimos después del ejemplo anterior, pues contamos con 3 registros, ¿ok? En este caso, no lo sé, vamos a elegir el nombre de Juan. Juan será el registro que queremos cambiar. Ahora, en vez de que se llame Manríquez, se llamará, no sé, Ortiz, ¿ok? Y su comida favorita, pues ya no será el asado, ahora sería, no sé, la pizza. Y pues aquí ya estamos viendo igual un form, los inputs, los names que contienen cada uno que relacionan con el método post y a su vez con lo que vamos a ingresar aquí, y simplemente sería dar el botón, nos menciona que el proceso es exitoso, y aquí como podemos ver que dice Juan Manríquez asado, es previo a la modificación, pero ahora que hagamos la modificación, pues se nos mostrará que ahora Juan tiene el apellido Ortiz y que su comida favorita es la pizza. Y poco más, sería bastante sencillo aplicar estos cambios si se estudia la sintaxis. Yo les voy a hablar acerca de MySQL y Close. MySQL y Close es un código que, a diferencia de MySQL y Connect, se encarga de cerrar la conexión abierta a una base de datos previamente abierta. A pesar de que el uso de los datos o el manejo de los datos dentro de un script termina su función al momento de que el script finaliza, se recomienda utilizar esta función, y más que nada en códigos que trabajan con diferentes tipos de conexiones y además que tienen que el script es un poco largo o amplio. MySQL y Close, como lo dice su nombre, cierra la conexión a una base de datos abierta, y esto nos permite mejorar o renderizar el código y la página para que la información con la que estamos trabajando llegue de forma más rápida en su función a PHP y a MySQL. Antes de seguir con esto, es importante aclarar que el MySQL y Close solo funciona con conexiones no persistentes. ¿Cuáles son? Bueno, en este caso, ¿cuáles son conexiones persistentes? Las conexiones persistentes son conexiones que al momento de que nuestro PHP se detiene o acaba el código, la base de datos sigue funcionando. Entonces, para que este código funcione, tiene que ser en un PHP en donde la base de datos se detenga, al igual que su tiempo, en el tiempo donde corre el código. MySQL se escribe de la siguiente forma en código: MySQL-close, y entre paréntesis va el identificador de enlace de la conexión, o sea, va el MySQL Connect que definimos antes. Para poder saber si nuestra base de datos fue detenida de forma buena o de forma correcta, solamente despliega valores de verdadero o falso, o sea que podemos realizar operaciones o funciones que nos demuestren si nuestra base de datos fue frenada correctamente. Esperamos que este video les haya servido para conocer más a fondo la conexión de base de datos con PHP, así como sus funciones, la forma en la que se puede verificar si ésta está conectada, ingresar datos, extraerlos, así como también actualizarlos y todo lo que estas conllevan, para que en un futuro ustedes también puedan utilizarlo en sus futuros proyectos y en las cosas que quieran realizar.